Hola, buenos días a todas y a todos. Primero de todo, muchísimas gracias. Agradecer a la organización OSMI por haberme invitado a participar en este congreso tan interesante y además tan necesario como este congreso que lleva el título de Una sola salud, un solo bienestar animal, humano y medioambiental. ¿Por qué yo, que soy experta en medicina ambiental? Precisamente la medicina ambiental trata todas aquellas patologías que están vinculadas con muchos de los contaminantes que están en nuestro entorno. Y bueno, a través de mi charla voy a intentar hacer a través de un hilo conductor que sería de un compuesto, de un contaminante como el glifosato, un plaguicida enormemente utilizado, para ver cómo a través de él, que contamina el aire, el agua y la tierra, a su vez, por supuesto, se ven contaminados los animales y por último el último eslabón de la cadena alimentaria, que sería el ser humano. Así cerramos el círculo y vemos cómo un compuesto así puede llegar a contaminar tanto el medio ambiente como el animal, como el ser humano. En un principio vamos a conocer de alguna forma un poco este glifosato, este compuesto, que seguro que muchos habéis oído hablar de él, pero me gustaría daros un poquito más de información para que veáis que es un compuesto prácticamente ubicuo. Se descubrió en 1950 por un farmacéutico, pero bueno, como no se encontró el uso como un uso farmacéutico, pues al final en el 70 un químico de Monsanto identificó su actividad herbicida y se empezó a utilizar así. Podemos hablar de su uso antes del 96 y después del 96. Antes del 96, bueno, que a pesar de que su uso agrícola y no agrícola pues crecía, pero su volumen de producción era limitado, porque solamente podía usarse cuando se quería matar toda la vegetación. Así se utilizaba en agricultura, en viticultura, en huertos, en fincas industriales, en líneas ferroviarias, en tuberías, líneas eléctricas, etcétera. A partir de 1996 empiezan a aparecer cultivos modificados genéticamente, como soja, maíz, algodón, luego más tarde alfalfa, remolacha azucarera, y todos son tolerantes a los herbicidas. La novedad, que se empiezan a aplicar los herbicidas de post-emergencia, después de la siembra y antes de que emerja la planta, en la técnica de goleo. Consecuencia, se amplía drásticamente el periodo de tiempo, ¿no?, en el que se pueden aplicar herbicidas, así como también el número de aplicaciones. Vamos a ver algunos datos de consumo. La patente del glifosato expira en el año 2000, ya lo veremos más adelante. Decenas de empresas químicas sintetizan herbicidas con base de glifosato. Desde el 96 al 2014 los datos de consumo se habían multiplicado por 15. 2/3 del volumen total del glifosato aplicado en Estados Unidos desde el 74 al 2014 se han rociado en los últimos 10 años. Sabemos también que anualmente se producen unas 800.000 toneladas de glifosato en todo el mundo. Y también que China fabrica el 40% del glifosato que se consume en todo el mundo. Algunos datos más: el glifosato es el pesticida más usado en el mundo. Desde el 74 y al 2014 se han rociado en América más de 1,6 billones de kilogramos y a nivel mundial más de 8,6 billones de kilos de herbicidas con base de glifosato. En 2014 los agricultores rociaron suficiente glifosato para aplicar aproximadamente 1 kilo por hectárea en cada hectárea de tierra de cultivo estadounidense y casi medio kilo por hectárea en toda la tierra de cultivo del mundo. Con estas tasas de aplicación, el volumen total de glifosato aplicado en 2014 fue suficiente para tratar entre el 22 y el 30% de las tierras de cultivo a nivel mundial. Algo nunca visto. O sea, realmente ningún plaguicida de la historia ha sido rociado tan ampliamente como el glifosato. Durante algunos años posteriores al 96, una o a lo sumo 2 aplicaciones de glifosato ya eran muy eficaces y económicas en las tierras de cultivo. La superficie de la tierra, poco a poco, tratada con glifosato, aumentó hasta que ya el salto fue muy rápido. Con el tiempo, el uso del glifosato sobre la misma tierra provocó la aparición de fenotipos de malas hierbas resistentes al mismo, y en respuesta los agricultores aumentaron tanto la tasa de aplicación de glifosato como el número de aplicaciones e integraron herbicidas adicionales en los programas de pulverización. Con los cultivos resistentes a los herbicidas apareció
una peligrosa técnica agrícola, la desecación de poblaciones enteras de cosechas. Esta desecación se usa también para hacer madurar los cultivos por si un exceso de lluvia, por ejemplo, no ha podido madurar completamente estos cultivos. Esta desecación consiste en rociar directamente glifosato sobre los cultivos poco antes de la cosecha. Y su lema es rociar hasta la muerte, para poder matar uniformemente todas las plantas vivas. Este método llamado desecación va a facilitar el secado de los cultivos, así como las malas hierbas, para el periodo siguiente de siembra y se ha convertido en algo habitual para la cosecha, sobre todo de patatas, cereales, colza y legumbres. En el caso de las patatas, la pulverización de herbicida en el campo inmediatamente antes de la cosecha endurece la piel y reduce la susceptibilidad al tizón tardío y la germinación, lo que va a mejorar, lógicamente, la vida y la útil de las patatas. Para los cultivos permanentes convencionales, es decir, vino, frambuesas, manzanas, kiwis, se limpia con glifosato la zona que se encuentra directamente debajo de los cultivos y en algunos casos la totalidad de las plantaciones. En el caso de ciertos cultivos permanentes, como las piñas, se rocían enormes cantidades de glifosato en los cultivos después de la cosecha, ya que esto hace que sea más fácil arar los restos de las plantas muertas en el suelo. Vamos a ver otros factores que producen un aumento del uso de herbicidas. Es el sistema de no labranza o labranza de conservación muy extendido en Sudamérica. La labranza cero reduce la erosión del suelo y los costes de maquinaria y mano de obra. ¿Pero a costa de qué? Pues de una mayor dependencia de los pesticidas para el control de las malas hierbas, insectos y hongos y otros patógenos. También el descenso del precio por kilo de producto sale más económico. Nuevos patrones de uso agrícola, como la aplicación preemergencia y posemergencia de secado, etc. La aparición de nuevos cultivos genéticamente modificados resistentes a herbicidas, como por ejemplo el 2,4-D, que formaba parte de la agente naranja, que ya sabéis que se utilizó en la guerra de Vietnam, por ejemplo, y estuvo prohibido durante 17 años, pues ahora ya se ha vuelto otra vez a autorizar. Se han detectado niveles de glifosato y de su metabolito primario, el ácido aminometilfosfónico, AMPA, en el aire, el suelo y el agua. Sin embargo, excepto en algunos casos, los niveles actuales de glifosato en el aire, agua y alimentos dan lugar a estimaciones típicas de exposición humana que permanecen por debajo de los niveles de preocupación o de las ingestas diarias admisibles establecidas por los organismos reguladores de todo el mundo. Ya sabéis que estos organismos reguladores normalmente suelen ser muy laxos y muchas veces no se basan en estudios independientes, sino aquellos realizados por la propia fabricación, ¿no? Por las propias empresas que fabrican estos compuestos. Porque de hecho hay crecientes cantidades de literatura científica que van apuntando a posibles consecuencias adversas para el medio ambiente, la ecología y la salud humana después de la exposición al glifosato y o al AMPA, tanto solos como en combinación. Se han detectado impacto en las comunidades microbianas del suelo, lombrices de tierra, mariposas, monarcas, crustáceos, abejas, melíferas, etc. Vamos a ver ahora el glifosato y su metabolito en el aire y en la lluvia. Vamos a ver cómo afecta al aire y a la lluvia, cómo afecta al agua y cómo afecta a la tierra, luego a los animales y luego, por supuesto, al ser humano. Un estudio tomó muestras de aire y lluvia en zonas agrícolas de Mississippi en 2 temporadas de cultivo. Resultados: encontró glifosato entre el 60 y el 100% de las muestras a concentraciones que oscilaban entre 0,01 y 9,1 nanogramos por metro cúbico en las muestras de aire y entre 0,1 y 2,5 microgramos por litro en las de la lluvia. Se estima que hasta un 97% se elimina del aire con una precipitación semanal de aproximadamente 30 milímetros. Estas frecuencias y concentraciones medias y máximas en el aire fueron similares o mayores que las de otros herbicidas de alto uso observados en la cuenca del río Mississippi, mientras que su concentración en la lluvia fue mayor que la de otros herbicidas. Ahora vamos a ver el glifosato y su metabolito en el agua. El uso del glifosato da lugar a su presencia en las aguas superficiales.
Ahora vemos como las cuencas hidrográficas con mayor riesgo de transporte de glifosato fuera del sitio de aplicación son aquellas con altas tasas de aplicación de herbicidas y con una precipitación que dan lugar a escorrentía por tierra y a una ruta de flujo que no incluye el transporte a través del suelo. Es mucho menos frecuente la lixiviación hasta las aguas subterráneas porque tiende a quedar retenido por los minerales del suelo y los microorganismos. Vamos a pasar ya al glifosato y su metabolito en el suelo. El glifosato tiende a quedar retenido por los minerales del suelo, como hemos visto, sobre todo óxido de aluminio y óxido de hierro, y por los microorganismos. La lixiviación es limitada en suelos arenosos no estructurados. Parece que el transporte entonces del glifosato desde la tierra a los entornos acuáticos es limitado. Inhibe las bacterias útiles y mata las algas del suelo, lo que propicia la prevalencia de hongos fitopatógenos. Y puede hacer que los metales micronutrientes como el manganeso, pero no el único, no esté disponible, produciendo enfermedades carenciales. No se dispone de datos precisos de dispersión, evaporación ni de escorrentía, pero a nivel de la presencia del glifosato en el medio ambiente podemos afirmar varias cosas. El glifosato y el AMPA suelen detectarse juntos, son móviles y se encuentran ampliamente en el medio ambiente. Se detectaron con frecuencia en suelos y sedimentos, zanjas y desagües, precipitaciones, ríos y arroyos, y con menos frecuencia en lagos, estanques y humedades, agua del suelo y aguas subterráneas. Dado que el glifosato es moderadamente persistente e inmóvil, es probable que los niveles en las aguas superficiales y subterráneas aumenten al mismo tiempo que el uso, lo que aumentará la diversidad de rutas potenciales de exposición de los animales y de los seres humanos. Aquí vamos a empezar a ver la cadena alimentaria y vemos cómo el glifosato, al igual que otros pesticidas, entra en la cadena alimentaria de los animales y por tanto también de los seres humanos. El glifosato se mezcla con la soja, maíz y otros granos modificados genéticamente, que es el principal alimento de todos los animales en América y en Europa, y así entra en la cadena alimentaria de los animales. En humanos se sabe que aparecen residuos de glifosato en la carne, productos lácteos, verduras, frutas y cereales. Los residuos del glifosato y AMPA están presentes en niveles relativamente altos y crecientes en un alto porcentaje de la soja cultivada en Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina y Paraguay. Estos países representan aproximadamente el 86,6% de los 11.600 millones de bushels. Los bushels de soja aproximadamente equivalen a una cantidad de unos 27,21 kilos. Y son los empaquetamientos, ¿no? Y están producidos en todo el mundo en 2014. Así, todo el comercio mundial de soja y alimentos para animales a base de soja. Vamos a ver el glifosato en la orina de animales y humanos. Los ganaderos fueron los primeros en dar la voz de alarma. Buscando la causa de enfermedad de rebaños enteros de animales, vacas especialmente, se detectó altos niveles de glifosato en su orina, en la leche, en las heces y en los alimentos. Un estudio de 2010 en Berlín trató de determinar si los ciudadanos no directamente expuestos, como los de las ciudades, también tenían glifosato en orina. El resultado: se encontró una contaminación significativa con niveles de 5 a 20 veces por encima del límite legal para el agua potable en todas las muestras de orina. Los participantes eran sobre todo periodistas y abogados. El otro estudio posterior de 2015 confirmó que el glifosato se ingiere con frecuencia y lo encontró regularmente en la orina humana a niveles entre 1 y 10 microgramos por litro. Aquí os dejo todas las referencias de los estudios para que lo veáis, porque si no, no me da tiempo a dar la charla en el tiempo que tengo. Por lo tanto, os hago pequeños resumencitos, pero aquí las tenéis por si queréis profundizar. Altera la microbiota intestinal. A principios del 2009, Serralini y su equipo en la Universidad de Caen pudieron demostrar que incluso pequeñas cantidades de Roundup conducen a la muerte de cultivos de células humanas. Serralini concluyó que la presencia típica de glifosato en los cultivos desecados, tal y como se encuentra en los alimentos para animales y humanos, va a provocar daños en las células. Esto es muy importante. Vamos a ver ya los daños a la salud, como el cáncer. En el año 2015, el IARC, basándose en informes bien documentados, concluyó que el glifosato
probablemente causa cáncer en los seres humanos y por lo tanto la clasificación del glifosato como carcinógeno del grupo 2A está basada en evidencia suficiente de carcinogenicidad en animales, evidencia limitada de carcinogenicidad en humanos, aumento de las tasas de linfoma no Hodgkin en granjeros y fuertes evidencias mecanicistas de genotoxicidad y estrés oxidativo. Un buen estudio de Seralini, publicado ya en el 2014, evaluó los efectos para la salud de una misma cepa de ratas, que previamente había usado un estudio de Monsanto en un estudio de seguimiento de alimentación de 90 días a dicha cepa, cuando Monsanto quiso obtener la licencia para la venta comercial de su maíz modificado genéticamente, tolerante al Roundup. Este estudio de Seralini alimentó a la misma cepa de ratas que el estudio de Monsanto, pero durante 2 años y no durante 90 días como el anterior, con maíz genéticamente modificado, tolerante al Roundup, o sea, es decir, a partir del 11% en la dieta, cultivado con o sin aplicación de Roundup y Roundup solo, en el agua de bebida. En él se analizaron los mismos parámetros bioquímicos en el mismo número de animales por grupo que muestra la investigación en el estudio de Monsanto. Entonces, en el estudio supuso el primer estudio de exposición crónica 2 años a estas sustancias, en el que todas las observaciones, incluidos los tumores, se comunicaron cronológicamente. Por lo tanto, no fue diseñado como un estudio de carcinogenicidad. Los resultados respecto a los tumores encontrados fueron: las hembras desarrollaron tumores mamarios de gran tamaño con mayor frecuencia y antes que los controles. La hipófisis fue el segundo órgano más afectado. Los machos presentaron hasta 4 veces más tumores palpables de gran tamaño a partir de 600 días antes que en el grupo de control, en el que solo se observó un tumor. Estos resultados pueden explicarse no solo por los efectos no lineales de alteración endocrina de Roundup, sino también por la sobreexposición del transgen EPS-PS, que es una proteína transgénica, otros efectos mutacionales en el maíz transgénico y sus consecuencias metabólicas. Eso era con respecto al cáncer, ahora con respecto a la disrupción endocrina. Se ha visto que el glifosato causa disrupción endocrina a través de diversas formas. Un reciente estudio científico piloto ha relacionado la exposición a herbicidas a base de glifosato con efectos endocrinos y sobre el desarrollo. Se observaron efectos endocrinos y alteraciones de los parámetros reproductivos y de desarrollo tanto en ratas macho como en hembras, cuando se expusieron a un nivel de dosis que se ha considerado seguro para los seres humanos. El estudio revela que la exposición al glifosato se asoció con efectos similares a los de los andrógenos, incluyendo un aumento estadísticamente significativo de la distancia anogenital en machos y hembras, el retraso del primer celo y el aumento de la testosterona en las hembras. La distancia entre el ano y los genitales es un marcador sensible de las alteraciones endocrinas prenatales que afectan al desarrollo del tracto genital. La exposición a diferentes sustancias químicas, incluidos los plaguicidas, se ha relacionado anteriormente con la alteración de esta distancia y otros efectos endocrinos. Otro efecto como alterador hormonal descrito es porque altera la expresión de ciertos genes regulados por estrógenos en células humanas, lo que puede originar graves consecuencias si esto va a ocurrir en el útero. La publicación científica de Seralini también nos llama la atención sobre la posibilidad de la enfermedad renal. Estudió la exposición crónica durante 2 años al glifosato en ratas y reportó a través de análisis bioquímicos deficiencias renales crónicas muy significativas en ambos sexos. También mostraron congestiones y necrosis hepáticas y también se han encontrado evidentes y graves nefropatías. En las ratas hembras, todos los grupos tratados con el herbicida mostraron un aumento de la mortalidad de 2 a 3 veces y las muertes fueron más tempranas. Aquí vemos la enfermedad renal y hepática, seguimos con algunos datos. La publicación que evaluó los daños a la salud del glifosato concluye: las pruebas de múltiples estudios sugieren que el riñón y, en segundo lugar, el hígado corren el riesgo de sufrir una degeneración crónica provocada por el glifosato o potenciada por este.
Uno de los motivos por los que se piensa que puede causar tanto daño al riñón es porque tiene un efecto quelante, atrapa metales que pueden tener problemas para salir del riñón. Vemos también con respecto a la neurotoxicidad y daño oxidativo. Los resultados mostraron, tras este estudio que está aquí, que la exposición aguda al Roundup aumenta la entrada o flujo del ion calcio a la célula mediante la activación de los receptores NMDA y los canales de calcio dependientes de voltaje de la membrana celular, lo que conduce a un estrés oxidativo y a la muerte de las células neuronales. Los mecanismos subyacentes de la neurotoxicidad inducida por Roundup también implica la activación del calcio MK2 y el ERK. Como sabéis, el calcio MK2 es una proteína quinasa, es una proteína quinasa que es dependiente del complejo calcio-modulina del interior de las células, y ERK corresponde a una cadena de unas rutas, una cadena de proteínas que están normalmente en la superficie de la membrana celular y que los receptores están ahí y llevan la señal desde los receptores de la superficie de la célula hasta el ADN del núcleo de la célula, y tienen que ver con tanto la proliferación, la diferenciación y la supervivencia de las células en un estado fisiológico. Entonces, esto es muy importante porque está basado también en estudios del doctor Martin Pall con respecto al ciclo no del óxido nítrico, donde se habla de cómo 7 grupos de tóxicos, entre ellos organofosforados, que entraría el glifosato, provocan una alteración de los receptores NMDA y también a veces los dependientes de voltaje junto a campos electromagnéticos, y van a provocar esta entrada del calcio en el interior de las células cuando el óxido nítrico, el exceso de óxido nítrico va a reaccionar con el superóxido y va a provocar el peroxinitrito, que es, es muy oxidativo y va a provocar un aumento del estrés oxidativo y por lo tanto todo este efecto de la entrada del calcio en el interior de las células. Es muy interesante y os recomiendo que estudiéis ese proceso bioquímico que está ya en muchísimas publicaciones. Entonces podemos ver que esta exposición aguda al Roundup aumentó la liberación de 3H-glutamato en la hendidura sináptica, disminuyó el contenido de glutatión reducido y aumentó la hiperoxidación, caracterizando la excitotoxicidad y el daño oxidativo. Aquí también podemos ver que se observa tanto la exposición aguda como la crónica al Roundup, cómo disminuyeron la captación y el metabolismo del 3H-glutamato, mientras que indujo la entrada de calcio y la acumulación del 14C, este metabolito, en el hipocampo de ratas inmaduras. Este metabolito también podemos decir que está vinculado con la supervivencia, con la proliferación y con la diferenciación de las células, y sobre todo en relación a la supervivencia de la célula. En conjunto, estos resultados demostraron que el Roundup podría provocar niveles excesivos de glutamato extracelular y, en consecuencia, la excitotoxicidad por glutamato y al estrés oxidativo en el hipocampo de ratas. Como sabemos, del NMDA, que es el que excita posiblemente este glifosato, tanto como con otro grupo de tóxicos, como si dijéramos, el neurotransmisor de este receptor NMDA es el glutamato, y este provoca un aumento del glutamato, aumentando así la excitación de este receptor NMDA. También vamos a hablar aquí de toxicidad reproductiva y de efectos de nacimiento. Este glifosato, por exposición directa, se ha relacionado con toxicidad reproductiva, defectos de nacimiento, producción reducida de esperma en roedores y aumento de riesgo de enfermedades metabólicas del hígado. Después de la exposición se han desarrollado patologías testiculares que implican la apoptosis y el daño de las células de Leydig, las células de Sertoli y las células espermatogénicas, así como la reducción de la producción de testosterona. Otras anormalidades reproductivas masculinas van a incluir retraso en el inicio de la pubertad, alteraciones del comportamiento, y dentro de las patologías femeninas inducidas por el glifosato hay anormalidades uterinas, alteración de la esteroidogénesis ovárica y patológica de implantación en las ratas. Aquí tenéis todos los estudios si queréis profundizar en ello. Entre los efectos epigenéticos y transgeneracionales podemos ver que
hay algunos efectos adversos del glifosato que también van a pasar a otras generaciones. Esto es muy preocupante, porque significa que los efectos negativos de la exposición a este plaguicida tóxico no se detienen en la exposición de un solo individuo. Entonces, esto es realmente, como digo, muy preocupante. Para estudiar estos daños epigenéticos hubo un estudio en el 2019, que aquí os lo pongo, que utiliza ratas hembras de esta familia y la generación, que es la primera generación, la FO, F0, expuestas transitoriamente durante los días 8 a 14 de la gestación, o sea, esto es la mitad de la exposición, no a él, ¿vale? Y vemos cómo una exposición transitoria de ratas hembras gestantes de esta generación F0 encontró impactos insignificantes del glifosato en esta generación directamente expuesta, o en la patología incluso de la generación siguiente, que eran de las F1 de la descendencia. Pero por el contrario, se observó un aumento dramático de las patologías en la generación F2 y en la F3. Es decir, como vemos, como de forma transgeneracional incluso es mayor el efecto adverso que en la propia generación en la que está expuesta y en la siguiente. Esto es realmente grave y preocupante. Las patologías transgeneracionales observadas incluyen enfermedades de próstata, obesidad, enfermedades renales, enfermedades ováricas y anomalías del parto. Seguimos viendo efectos epigenéticos y transgeneracionales y vemos cómo se identificaron varios genes asociados a los DMRs, que sabemos que los DMRs son las regiones o dominios de metilación diferencial, y se demostró previamente que estaban implicados en patologías. Por lo tanto, los autores propusieron que el glifosato puede inducir la herencia transgeneracional de enfermedades y epimutaciones de la línea germinal. Las observaciones sugieren que la toxicología generacional del glifosato debe tenerse en cuenta en la etiología de las enfermedades de las futuras generaciones. Vamos a hacer una breve historia ya del glifosato, porque a día de hoy la Unión Europea ha comenzado el proceso para renovar su aprobación, ya que la aprobación actual del glifosato en el mercado de la Unión Europea expira el 15 de diciembre del 2022. Os voy a contar una pequeña historia para que entendáis cómo estamos y en qué situación estamos. En el 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, IARC, que pertenece a la Organización Mundial de la Salud, concluyó que el glifosato era probablemente cancerígeno, es decir, era probablemente causa de cáncer en los seres humanos. Sin embargo, a finales del 16, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, siguiendo la evaluación del Instituto Federal Alemán de Evaluación de Riesgos, concluye que es improbable que el glifosato suponga un peligro cancerígeno para los seres humanos y que las pruebas disponibles no justificaban la clasificación del glifosato como carcinógeno y que la sustancia química no suponía ningún otro riesgo para la salud humana. En línea con la EFSA, la evaluación de riesgos de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, que era la ECHA o la ECA, no consideró que las pruebas disponibles justificaran la clasificación del glifosato como sustancia cancerígena. Entonces, estas conclusiones llevaron a la Comisión Europea a publicar una propuesta inicial para renovar la autorización de comercialización del glifosato y renovarla desde el 2017 hasta el 2022. Tanto los científicos como los grupos de la sociedad civil criticaron esta decisión por su falta de transparencia y objetividad científica y por estar basada sobre todo en estudios y conclusiones patrocinados por la industria, en detrimento de la literatura académica independiente. De hecho, en el 2017 estalló un escándalo cuando se reveló que importantes secciones del informe de evaluación del glifosato de la Unión Europea fueron copiadas directamente de la solicitud original de la industria. La preocupación por la participación de la industria en el proceso de renovación del glifosato en la Unión Europea se reforzó aún más después de que salieran a la luz unos documentos y correos electrónicos internos de la industria conocidos como los papeles de Monsanto. Estos documentos se obtuvieron en el curso de un litigio en Estados Unidos contra el gigante agrícola Monsanto. En ellos se revelaba que la empresa había redactado literatura científica fantasma para afirmar la seguridad del glifosato, había realizado campañas para desacreditar a los científicos académicos y había ocultado las preocupaciones que relacionaban el glifosato con el cáncer.
Tras la publicación de estos documentos, diversas instituciones en Europa sin ánimo de lucro pidieron a los diputados del Parlamento Europeo que apoyaran la creación de una comisión de investigación sobre las posibles repercusiones de las acciones de Monsanto en las evaluaciones del glifosato en la Unión Europea. A través de una iniciativa ciudadana europea, en el año 2017, más de 1 millón de ciudadanos europeos pidieron a la Comisión la prohibición total del glifosato y el establecimiento de objetivos claros hacia un futuro libre de pesticidas. Los partidarios de la iniciativa ciudadana también exigieron que la evaluación científica de los plaguicidas para su aprobación reglamentaria en la Unión Europea se basara únicamente en estudios publicados encargados por una autoridad pública con el fin de salvaguardar la transparencia y el escrutinio público. A pesar de esta masiva protesta, en el 2017 los representantes de los gobiernos europeos volvieron a autorizar el glifosato en el mercado europeo hasta diciembre del 22. Aunque el periodo de reautorización de 15 años propuesto inicialmente por la Comisión Europea se ha reducido a 5 años, sin embargo la industria siguió obteniendo otra licencia para seguir utilizando glifosato, dejando a las personas y al medio ambiente expuestos a esta sustancia química tan nociva. En América, más de 100.000 personas han presentado ya demandas contra Monsanto, ahora Bayer, en Estados Unidos, alegando que la exposición al Roundup a base de glifosato provoca cáncer. Hasta el momento, 3 demandas por cáncer han llegado a juicio y los jurados han emitido veredictos por valor de 2.424 millones de dólares contra Monsanto, en concepto de indemnización y por no haber advertido a los consumidores de que la exposición al Roundup puede estar asociada a un linfoma no Hodgkin. Mientras tanto, Bayer o Monsanto acaba de anunciar que pretende dejar de utilizar el glifosato para uso residencial en Estados Unidos a partir del 2023. Aquí vienen una serie de referencias. Todo aquel que quiera profundizar más en todo lo que he hablado durante la charla, y simplemente me queda deciros que bueno, que estamos en una lucha, en una verdadera lucha, que sabemos que tanto el medio ambiente como los animales, como nuestro aire, nuestra agua, nuestra tierra y por supuesto los seres humanos, está en riesgo su salud, y que este tipo de iniciativas, este tipo de congresos son enormemente importantes para despertar la conciencia a la gente. Por eso agradezco otra vez esta iniciativa y por supuesto que me hayáis invitado a participar en él. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias.